Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Espero que todos se encuentren muy bien. Hace rato también que no grabo para este canal, creo que de los vlogs. No, creo que el último fue el cumpleaños de mi hijo, porque se los voy a dejar si no lo han visto. Y pues nada, hoy tenía ganas de platicar, así que hoy les voy a platicar algo. No sé, no voy a seguir como la secuencia que llevaba. Sí la voy a retomar, pero no sé, como que últimamente he estado recordando bastante mis trabajos. Bueno, no mis trabajos, sino uno en especial. Así que pensé, ¿por qué no les platico sobre todos los trabajos que yo he tenido en mi vida? Que no, la verdad es que no han sido muchos. Creo que tengo como unos 13 enumerados y eso para que no se me olvide el orden. Porque sí, la verdad es que no he tenido muchos trabajos en mi vida, así trabajos como tal. Y pues nada, les voy a platicar algunos, o bueno, les voy a platicar todos, pero les voy a platicar algunas cosas que pasaron y de qué se trataban y todo eso. Así que vamos a comenzar. Obviamente me voy a maquillar, ya tengo la cara limpia y tengo un poco de crema. Y no voy a hacer ningún maquillaje en especial, simplemente el que se me ocurra, el que se me venga, o sea, como si me fuera a maquillar como para salir a algún lugar y eso. Y pues sí, así que vamos a comenzar. Y bueno, no les voy a decir los productos, pero se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Tengo este primer sin tapa porque se me cayó abajo de la cama y no le he sacado, la verdad. Así que bueno, me voy a poner un poquito y pues nada, voy a comenzarles a platicar sobre mi primer trabajo, el primero en toda mi vida. Fue uno en un lugar como en un centro como de videojuegos, que es donde conocí a mi esposo. Ya les he platicado como un poquito de eso. Y también tengo algunas otras pláticas donde les cuento sobre cómo conocí a mi esposo. Por aquí también se los voy a dejar, por aquí o por acá, donde salga la etiqueta, no sé. Les estará apareciendo la etiqueta para que vayan a ver todos esos story times que tengo ahí. Y son entretenidos, creo yo. Así que bueno, sí, ese fue mi primer trabajo de todos los tiempos. El primer trabajo en el que gané un sueldo para mí. Como les digo, era un centro de videojuegos en Acapulco. Bueno, supongo que también en otros estados es muy conocido y se llama Recorcholis. Y pues ahí contrataban estudiantes porque únicamente pagaban como medio tiempo o trabajábamos medio tiempo, porque así podías estudiar y trabajar. Así que bueno, yo estudiaba en ese momento enfermería. Yo tenía 16 años, creo que recién cumplidos, 16, iba a cumplir 17. Creo que sí, iba a cumplir 17. Y en enero yo comencé a trabajar ahí. Creo que yo había metido solicitud desde diciembre, así que en enero comencé a trabajar ahí. Me llamaron, me hicieron una entrevista y bueno, era la primera entrevista de trabajo. Yo ni siquiera sabía a lo que iba. Ni siquiera sé también por qué me animé a buscar un trabajo, no lo sé de verdad. En este momento no recuerdo como una razón específica, no era que me faltara dinero, pero tampoco me sobraba, o sea, vivíamos normal. De hecho, mi papá y mi mamá se acababan de separar y pues sí hacía falta y no, o sea, mi mamá nos daba lo necesario, pero nunca con lujos, nunca con nada, ¿no? Pero no nos hacía falta, o sea, todo el tiempo había todo en la casa. Y pues nada, no sé por qué me surgió como esa cosquillita de querer trabajar. Así que pues sí, comencé a trabajar en enero. Así que bueno, pues acudí a esa cita, a esa entrevista de trabajo y me hicieron la entrevista y me dijeron que sí, que me quedaba como, yo creo que como una semana. Comencé a trabajar y ahí, al ser un centro de videojuegos, lo que había que hacer era como los hombres, o sea, contrataban personal masculino para limpiar los juegos o para ver que había, no sé, que se trababan algunos estos juegos, botaban unos tickets. Entonces pues a veces se atoraban y para eso como que los capacitaban un poquito. No era demasiado, la verdad es que no tenías que hacer mucho. Y otros los querían para cajas y otros los querían para atender dulcería, otros los querían como para atender boliche y otros juegos random, y también para pintar caritas, que era donde yo estaba o donde yo llegué principalmente, y era como mi zona, ¿no? Mi lugar. Así que cuando me mandaron a esa zona de pintacaritas, yo dije, no puede ser.
¿cómo yo voy a pintar una carita? O sea, no sé dibujar, ni siquiera un monito así con de bolita, de esos de bolita y palitos. O sea, esos eran mis dibujos. Así que yo decía, ¿cómo voy a pintar yo una cara? O sea, una figura en la cara de los niños. O sea, ¿cómo lo voy a hacer si yo soy malísima para eso? Pero nada que con la práctica no se pudiera hacer, pero pues en ese momento era como, no, no, aquí yo no voy a hacer, me van a correr, no sé. Entonces, pues sí, así fue como yo comencé. Había muchas chicas que ya sabían hacerlo y que pues ya tenían más experiencia, ¿no? Que ya tenían más tiempo trabajando ahí y ellas fueron las que me enseñaron a pintar y pues nada, o sea, casi obligadamente y había caritas muy, muy difíciles que yo decía, no, esta no me sale, esta no, no la voy a hacer, no puedo hacer, voy a mover un poquito la luz porque como que está media ahí, creo que ahí. Entonces, cuando me tocaba esa carita, yo decía, no, esta no, no puedo hacerla. Y ya las demás, pues eran más sencillas y las dominaba, ¿no? Un poquito, pero había unas que de plano no. Y pues nada, había días en los que las demás compañeras descansaban y ¿qué pasaba? Que llegaba un niño y te pedía justamente la carita que tú no podías hacer, que no te salía, sobre todo las de niñas, que eran más difíciles, eran como de mariposas. Si encuentro algunas imágenes de referencia, se las voy a dejar aquí. Y bueno, ustedes pueden ver que eran como, ay, son simples líneas, pero no, de verdad tenía su grado de complejidad. Y pues yo recién llegada, obviamente no tenía como esa experiencia ni ese dominio del pincel. Y pues sí, así es como sucedía, que a veces tocaba que descansaban y las compañeras descansaban y pues te tenías que tú a hacer cargo de la carita aunque no supieras y pues pues ni hablar, ¿no? Ay, había que hacerlo porque si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo le ibas a decir? Ay, es que no sé hacer esa carita. Pues no. Y pues sí, así era así fueron los primeros meses de trabajo. Les digo que yo comencé como en enero más o menos. Sí, comencé en enero del 2008. Ajá, y pues sí, así que ya con el tiempo obviamente ya dominé todas las caritas, incluso yo aportaba de mi, ¿no? Porque teníamos un libro o un álbum que era, de hecho, le llamamos así el álbum de las caritas, donde pues escogían los niños el modelo y él o la niña decía, ah, no, pues yo quiero este y yo quiero este y bueno, ya. Y en ese momento se pagaban como con unas tarjetas, recargabas tu tarjeta y ya pasabas la tarjeta por un aparatito y te cobraba automáticamente el dinero que le habías cargado a tu tarjeta. Y en ese tiempo las caritas o el pintacaritas costaba 25 pesos. Cuando yo recién llegué ahí, 25. Y pues sí, teníamos como ese álbum donde estaban todos los modelos de las caritas que las personas que estábamos ahí podíamos hacer, pero no faltaba que llegara alguien y te dijera, hoy puedes hacerme otra cosa diferente. Recuerdo perfectamente que en el 2008 se estrenó una película que se llama Kung Fu Panda. Yo creo que todas la deben de conocer, todas tenemos niños y todas sabemos quién es Kung Fu Panda. Así que se estrenó esa película y llegó una niña, no recuerdo si era niña o niño, pero llegó a pedirme un Tai Lung, que es el tigre, creo que sí es el tigre. O la tigresa, es que no recuerdo, pero era un tigre o la tigresa, que de hecho se llama la tigresa. No recuerdo qué personaje me pidió, pero yo dije, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ella, la niña, en ese momento traía la tarjeta, en la tarjeta que se usaba en el recorcholis, traía como el dibujo de la tigresa. Creo que sí era la tigresa y creo que sí era niña. Y bueno, hace muchos años que pasó, así que no lo recuerdo perfectamente, pero me parece que así era, ¿no? Y la niña me pidió ese dibujo y a nosotros nunca nos dijeron así como que, no sé, o sea, solamente los del álbum, no ninguno más o algo así. Así que nosotros accedimos, ¿no? A lo que la niña pidió y el niño, que era su hermanito, creo que había pedido un Tai Lung. Entonces yo me hice la tigresa, que quedó súper bonita. De hecho, yo en ese momento recuerdo que bajó mi jefa directa y me dijo así como que, oh, wow, está súper padre. Y sí, la verdad es que yo, no porque yo la haya pintado, pues yo
misma me admiré de la capacidad que había creado para pintar una carita que no estaba y que yo nunca había practicado y quedó súper, súper bonita. Y pues sí, así es como sucedían las cosas. Son pequeños recuerdos que yo tengo y bueno, por eso es que se los estoy contando. Y bueno, pues así es como fue mi primer trabajo. Pues obviamente las primeras veces que me pagaban, pues yo tenía que pagar como lo que le había pedido prestado a mi mamá para los pasajes porque me quedaba, o sea, de extremo a extremo. Creo que hay unas, bueno, yo sé que hay personas que me ven de Acapulco, así que yo trabajaba en la Gran Plaza, se los voy a decir para que se ubiquen, yo trabajaba en la Gran Plaza y yo vivía en el Coloso. Pero ahí les va mi rutina. Mi rutina era como desde las 6 de la mañana salir de mi casa para ir a la escuela de enfermería que está en zona de hospitales y de ahí pues terminaba mis clases y como a las 2 más o menos yo regresaba y o sea, yo era así y regresaba, o sea, bajaba, tomaba de nuevo el camión para ir al Coloso y el Coloso es una unidad habitacional, así que yo llegaba como más o menos 2:30, 3, depende del tráfico, depende, porque ahí siempre había tráfico, no sé si hasta la fecha, pero siempre había tráfico. Entonces, pues sí, yo agarraba el camión para volver a casa y de ahí pues entraba y me bañaba y yo entraba a las 5 de la tarde a trabajar. Y pues nada más era como tiempo justo para bañarme, cambiarme, arreglarme un poquito y vámonos a trabajar. Y entraba a las 5 de la tarde y no sé cómo le hacía para llegar pues bien. Yo siempre soy puntual, de verdad. Si a mí me citan a las 5 estoy ahí. Si no es que 4:59. De verdad, yo sí soy puntual en esa cuestión. Cuando de mí depende, cuando dependo de otras personas que, no sé, ya saben, ¿no? Que mi esposo, por ejemplo, no es nada puntual. Entonces, sí, yo no sé cómo le hacía para llegar bien a la hora que me pedían, que el reglamento decía. A las 5 yo ya estaba trabajando y salía como a las 11. Es que había muchos horarios diferentes. Ciertos días salíamos a tal hora, pero era entre 10:30 y 11 o 12, porque a veces cerrábamos más tarde los días que había pues más personas, ¿no? Más movimiento. Y sí, así es como fue mi primer trabajo. Me gustaba mucho, la verdad, me gustaba bastante, bastante. De hecho, yo dejé de trabajar justamente cuando me iba a casar, que ahora que lo pienso dije, ay, ¿por qué renuncié? No hubiera renunciado y hubiera seguido trabajando casada, ¿no? Pero bueno, pues no, en ese momento son cosas como que no piensas tanto y pues yo estaba emocionada por casarme con mi esposo, así que en ese momento no lo pensé así. Yo creí que era buena idea pues renunciar y dedicarme a disfrutar bien pues no mi matrimonio, sino la preparación de mi boda, porque todavía en ese momento estábamos preparando la boda cuando renuncié, sí, creo que sí. Y bueno, a final de cuentas, pues sí, renuncié en ese momento, me dieron mi finiquito y nada, pues ya fue todo. Oh, pero aparte de eso, yo no solo fui pintacaritas ahí, hubo un problema con la jefa de cajas y pues la corrieron o renunció, no sé, hubo un problema así muy feo y corrieron a todo el personal de cajas, hubo como algo ahí turbio, entonces corrieron a todo el personal de cajas y pues nada más, o sea, se quedaron sin personal. Y el nuevo gerente, porque en el lapso que yo estuve de tiempo, yo conocí a un gerente y luego llegó otro y el nuevo gerente me dijo que si yo podía pues hacerme cargo de cajas y yo así como que uy, yo acababa de cumplir 17, o sea, 17, no sé, pero en esos tiempos era como una súper responsabilidad para una personita de 17 años que era muy pequeña. Entonces, pues sí, él me preguntó que si yo pues me aventaba con ese cargo y yo así como... Bueno, yo no sabía nada, obviamente nada de cajas, porque yo todo el tiempo había estado en pintacaritas. A mí me podían hablar de pinceles, esponjas y todo eso, y todo lo sabía, ¿no? Pero de caja, pues nunca había estado en una caja, no sabía qué tenían que hacer. Obviamente yo sabía que, pues, cobrar y eso, pero no era lo único, nada más así como estar ahí parada y cobrar. No, eran una cantidad de cosas detrás que tenías que hacer y que yo después dije, uff, ¿en qué me metí? Pero bueno, pues ya estamos aquí, ni modo, aprender, ¿no? Y sí, aprendí. Entonces ahí fue cuando ya renuncié, estuve como,
no sé si como unos 6 meses, creo, en caja. Pero también me gustó mucho, mucho, mucho. Eran cosas nuevas y era muy padre. Tenía toda tu atención, captaba toda tu atención y era muy, muy padre también ahí. Y sí, fue ya cuando renuncié. Y ese fue mi primer trabajo en el que yo percibí un sueldo como tal, así totalmente mío. Y no recuerdo cuánto me pagaban, así que no puedo decirles mucho de eso. Obviamente me pagaban poco antes cuando estaba en Pintacaritas, pero después me subieron el sueldo porque yo ya no entraba a las 5 sino a las 3. Entonces, y aparte me iba muy tarde porque pues yo era la encargada de entregar todo, de que todo, o sea, que no faltara ni un peso y que todo estuviera apagado, o sea, cosas así en cuestión de el área donde estaba la caja, ¿no? Pero ya lo demás, pues había diferentes líderes encargados de las demás áreas, pero ahí yo tenía que estar pendiente y pues sí, entonces me subieron un poquito el sueldo, no era demasiado tampoco porque éramos estudiantes, entonces pues bueno, pero sí, ese fue mi primer trabajo y me gustó mucho, 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 lo disfruté mucho también y ahí fue cuando conocí a mi esposo. Ahora les voy a platicar sobre mi segundo trabajo y mi segundo trabajo fue ya estando casada con mi esposo. Nosotros ya habíamos venido a la Ciudad de México pues a estar un rato como que no sé, ya se los platiqué esa parte. Y después regresamos a Acapulco. Yo tuve a mi hijo allá. Y una vez que nació, las cosas se pusieron súper, súper complicadas. No había trabajo para mi esposo. Y pues había que gastar pañales, leche, ropa. O sea, muchas, muchas, muchas cosas que pues eran gastos de casa y todo eso. Así que, ¿qué pasó? Que nos empezamos a desesperar. Mi esposo también se empezó a desesperar porque no había trabajo. Él tenía trabajo una semana y 2 semanas no. Pongamos, ¿no? Algo así, es como un ejemplo. Tenía trabajo una semana, cobraba y 2 semanas no tenía trabajo. Entonces no había cómo recuperarse porque pues prácticamente la semana que habías trabajado era para poder pasar las otras 2 semanas sin trabajo y era muy, muy, muy difícil, la verdad, porque pues cuando se tiene un bebé los gastos incrementan bastante y pues sí, entonces en ese momento estábamos viviendo en casa de mi papá y mi esposo no encontraba trabajo, o sea, no había trabajo para él, vagamente lo que yo recuerdo así, y yo le dije, pues entonces voy a trabajar yo. Y pues él así como que ya con un nudo en la garganta me dijo, ok, pues no hay de otra, ¿no? Y yo le dije, o sea, no te preocupes, no pasa nada, no sé, tal vez no, lo que no quería era que yo trabajara o que yo pasara pues por, no sé, cosas, pero a mí no me importaba trabajar, o sea, realmente yo pues estábamos conformando nuestra familia y para nada fui como, ay, o sea, yo, ¿por qué voy a trabajar? Busca tu trabajo o algo. No, 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 de verdad que era para mí hasta gustoso poder aportar o poder ayudar o poder decir, bueno, ya te alivianaste, como que ya saliste, ya yo trabajé un poquito para conseguir un poquito de dinero y pasar pues las próximas semanas, ¿no? No era que todo el tiempo iba yo a estar trabajando porque yo tenía un bebé como de, no sé, que en ese tiempo tal vez tendría como unos 6 meses o 7 meses. Y bueno, a final de cuentas yo me fui a trabajar y lo único que conseguí de trabajo era de como repartiendo comida, como ayudante de cocina o algo así. Había una cocina económica y decía que se solicitaba una muchacha y pues yo dije, bueno, pues aquí vamos a ver qué. Tampoco no me acuerdo cuánto me pagaban, la verdad es que no recuerdo, le voy a preguntar a mi esposo, si él se acuerda, se los voy a poner aquí porque de verdad que no me acuerdo cuánto me pagaban, pero no era demasiado tampoco, era como que nada más era como, como el puesto de IBM a traer esto, IBM a lavar esto, IBM a repartir esto, cosas así, ¿no? Pero no, sinceramente yo me lo pasaba muy bien y también era como muy desestresante también para mí porque pues a mí siempre me ha gustado ese orden, esa limpieza, esa organización. Y pasaba que la persona que era el dueño, o bueno, sí, el dueño de la cocina económica era un hombre, pues la verdad es que no tenía demasiado orden. Él hacía de la comida y le salía súper bien. De hecho, cuando le sobraba, o no cuando le sobraba, sino que simplemente esto decía, yo me voy a llevar esto y tú te llevas esto y yo me llevaba comida. Entonces no tenía como demasiado orden y yo pues organizaba
como la cocina, aparte de lavar trastes y eso, yo le organizaba varias cosas en la cocina, también le organizaba como las mesas, porque tenía como unas 3 mesas creo, para que la gente pudiera comer ahí cuando pues así querían, pero alrededor había muchos, muchos, muchos negocios, pero muchos, y también había escuelas. Entonces lo que yo hacía era recoger como las órdenes de las escuelas para pedir, ¿no? Pedir la comida, y ya les decía, hoy hay tal cosa, y ya pues, o sea, varias cosas había en el día, o con sopa, arroz y eso, y ya las personas me decían, ah, pues a mí tráeme esto, a mí tráeme lo otro, y ya yo recogía como esos pedidos, y también los iba a entregar, y también iba y recogía los platos. También lo acompañaba al mercado cuando había que ir al mercado, cuando los huevos se acababan, y bueno, el mercado también estaba muy muy cerca, así que no era demasiado el recorrido, pero sí. Entonces, una de esas veces que fuimos al mercado, encontramos, bueno, él me dijo, me invitó, como que me dijo, ¿quieres una manzana? Y yo, ¿una manzana? Y me dijo, sí, es una manzana con chamoy que venden aquí. Y yo dije, ah, bueno, vamos a ver. Entonces ya se pidió una para él y una para mí, y ya seguimos caminando con las bolsas del mandado y eso. Y yo probé la manzana y dije, wow, están bien ricas, o sea, saben muy, muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué les platico esto? Porque más adelante yo vendía manzanas con chamoy en la casa. Cuando yo dejé de trabajar, mi esposo ya había conseguido trabajo, entonces yo dije, bueno, muchas gracias, ya no necesito. Muchas gracias por la oportunidad, pero pues ya, mi esposo se va a trabajar y mi hijo, pues no, tengo quien me lo cuide. Y obviamente mi esposo se quedaba con mi hijo mientras yo, de hecho, en una ocasión, porque mi esposo se quedaba haciendo la comida, y en una ocasión mi esposo, no sé, se descuidó, y mi hijo jaló como un trapo, y encima estaba el vaso de la licuadora, que era el que nos habían regalado en la boda, y fue la primera vez que se rompió. En esa, son como datos curiosos nada más, pero sí, se rompió la licuadora, y bueno, pues después compramos, creo que compramos una igual de vidrio, no recuerdo muy bien, pero creo que sí fue una de vidrio. Así que le di las gracias al señor, y le dije, bueno, pues ya no, muchas gracias, ya me voy. Y así fue como sucedió, o como salí también del segundo trabajo, que les digo que también lo disfrutaba, ¿no? Porque pues era caminar, 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 eso sí, era caminar, 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 caminar. Todo el tiempo era caminar, porque pues tenía que ir a repartir, tenía que limpiar, o sea, yo no me sentaba ni un ratito, y pues sí, era mucho, mucho, mucho caminar. Así que así fue como también dejé mi segundo trabajo, donde pues recibía un pago como tal. Y ahorita también les voy a platicar por qué es que les digo que recibía un pago como tal, porque he tenido como más cosas en las que me he desempeñado que no recibía como un trabajo, un pago así como, no sé, como un sueldo o algo así. No, así que bueno. Y mi último trabajo formal, que ese sí lo odié, y no, como que lo disfruté en su momento, pero después fue un martirio para mí, y no duré ni 15 días, como 2 semanas creo, sí, más o menos como 2 semanas duré. Y fue en una empresa donde hacían quesos, iban, y lo único que disfruté fue ver cómo hacían el queso, por ejemplo el queso Oaxaca. Me di cuenta cómo lo hacían, y era súper padre, y a mí me gusta mucho aprender como ese tipo de cosas, cómo se hacen ciertas cosas, y eso fue lo único bueno de ahí. Pero en realidad a mí me querían para demostradora o vendedora, o no sé cómo se le llama, pero esas que están así con su charolita de queso, y ándale, y el queso fulanito, y esos. Y la verdad es que no, porque era cosa de estar parada nada más ofreciendo el queso y aguantando a personas que la verdad no se comportaban muy bien, porque esos quesos eran como algo finos, y las personas que iban a comprar eran pues igual, ¿no? Y ya saben más o menos a qué me refiero, pero no quiero decir nada malo, porque para que no se ofenda nadie aquí. Así que bueno, pues ese fue mi tercer trabajo, y ese la verdad es que no lo disfruté nada. Les digo que lo único que disfruté fue ver cómo se hacían los quesos, y nada más. Y van a decir, ¿por qué no disfrutabas, o por qué no disfrutaste ese trabajo? Porque mi hijo tenía como 1 año y medio más o menos, y nosotros ya estábamos aquí, pero mi hijo tenía 1 año y medio, y yo sentía un martirio, de verdad.
separarme de mi hijo. O sea, al principio era, sí, qué bueno, voy a empezar a trabajar, sí, ajá. Pero cuando yo llegaba y mi hijo, o sea, me abrazaba así como era muy pequeñito, entonces yo sentía así una desesperación tan horrible de llegar a mi casa y de ver a mi hijo, de estar con mi hijo, porque yo sentía que lo estaba privando de estar con él. O sea, yo me estaba privando a mí misma de estar con él y a él de estar conmigo. Entonces, no sé, yo estaba muy, muy, muy apegada a mi hijo y yo decía, no, 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 o sea, no puedo, no, no, no. Y aparte, no era ni siquiera tanto lo que yo iba a ganar porque estaba súper, súper lejísimos donde yo tenía que trabajar y no era pues nada, ¿no? Lo que me quedaba porque pues había que pagar doble, creo que doble pasaje. No, triple pasaje. Entonces, obviamente, si yo ganaba 10 pesos, pero 6 se me iban en el pasaje, pues no me quedaba nada. Y pues sí, así que dije, no, ¿sabes qué? Muchas gracias. Nada más me pagaron pues las semanas que estuve yendo. Pero yo dije, ay, ya. Y fue la última vez que yo dije que iba a trabajar. Yo en ese momento yo comprendí que no quería hacerlo y no quería estar alejada de mi hijo, sobre todo, que era el único que tenía en ese momento. Y así fue como dije que ya iba a ser el último trabajo que yo iba a tomar. Ya no quería, ya me puse a buscar o a hacer cosas aquí y fue ahí cuando me puse a vender jicaletas, también me puse a vender manzanas con chamoy aquí, ya había vendido en Acapulco, también aquí me puse a vender. Las jicaletas son como jícamas, como rebanadas de jícama con chamoy y miguelito. Y sí, eso me puse a vender aquí. No era demasiado, pero me entretenía en hacer otras cosas. Y sí, entonces fue como también el tercer trabajo, pero la verdad es que no era como tan bonito o no fue tan bonito y no tengo tan bonitos recuerdos de eso porque les digo que yo sentía una súper, súper desesperación de llegar a mi casa y encontrarme con mi hijo. De hecho, mi esposo me platicaba que en su trabajo ya le estaban preguntando así como que, oye, te estás separando porque a veces mi esposo se llevaba a mi hijo a trabajar, cuando no tenía como muchas cosas que hacer, pero pues él dijo, bueno, si quieres trabajar, te voy a dar como tu espacio para que consigas trabajo y para que veas si te gusta y eso. Pero no, la verdad es que no me gustó para nada y fue así como, pues renuncié y ya. Ese fue mi tercer trabajo y el peor, creo. Creo que sí fue el peor porque ya tenía yo así como a mi hijo y no era como, como que mi esposo se quedara en la casa a cuidarlo como en el segundo trabajo, ¿no? Era así como que se lo tenía que llevar y yo, o sea, yo de verdad en el trabajo yo pensaba, ¿y si le pasó algo a mi hijo? ¿Y si se cae? ¿Y si se descuida? ¿Y si, no sé, cosas así? Entonces dije, no, ya, no, bye, gracias. Y así fue como, ya, renuncié. Y bueno, como les digo, también he hecho varias cosas muy independientes. Por ejemplo, cuando mis papás todavía estaban juntos, tenían una tiendita así como ¿cómo se les llama? Tiendita, no sé, de abarrotes, de todas las cosas esas que venden, como cualquier tiendita de esquina. Y ya tenían un espacio. Primero teníamos un localito en un mercadito que era muy muy pequeñito pero había mucha demanda porque había había varias escuelas ahí, creo que había primaria, secundaria, prepa y el kinder, ¿no? Entonces había bastante demanda ahí y mi mamá agarró un localito ahí, entonces nosotros íbamos a la escuela cerquita ahí y nos íbamos muy muy tempranito, como a las 7 de la mañana ya estábamos ahí en el local, abriendo el local, y a las 8 yo entraba a la escuela, así que ya me bajaba yo caminando. En ese momento todavía las niñas y los niños se podían ir solos pues a la escuela y no pasaba absolutamente nada y era muy muy cerca, así que mi mamá nada más me decía, me daba mi lunch y sale, adiós, ¿no? Y era muy muy cerca, así que yo me bajaba solita a la escuela y no pasaba absolutamente nada, de verdad que nada. Yo recuerdo que me iba sola y sí, entonces pues sí, eso fue como los primeros, no sé, como las primeras responsabilidades que yo tuve y, y después cuando quitaron
la tienda del mercado porque nos cambiamos de casa, entonces ya nos agarraba un poco más lejos, bueno, no un poco, bastante, si de por sí nos agarraba bastante lejos antes, pues ahora mucho más porque nos cambiamos de casa. Y lo que hizo mi papá fue, bueno, mis papás fue poner una tienda en la parte de arriba, que había espacio, y pusieron una tienda pues igual como casi como la que tenían en el mercadito. Y pues nada, yo era prácticamente la que administraba todo y no es por dármelas de verdad, pero sí, yo era prácticamente la que sabía todo el movimiento de la tienda, qué proveedores de mercancía iban a venir, para qué necesitábamos dinero, para quiénes necesitábamos dinero en ese momento o esos días. Por ejemplo, los lunes iba el del pan, no voy a decir marcas, pero el del pan, el de las papitas y el de los garrafones, ¿no? Por decir así, los botellones de agua. Y entonces yo debía de tener como dinero para esos tres, para poder llenar nuestros exhibidores de mercancía. Y pues sí, eso era lo que yo hacía prácticamente ahí, aparte de ir a la escuela. Al principio pues obviamente iba en la primaria y me cambiaron de primaria. Y después comencé a ir a la secundaria y todavía existía esa tiendita. Nosotros la pusimos, yo creo que nosotros la pusimos como en el 2001, tal vez. No recuerdo muy bien las fechas, voy a consultarlo con mi mamá, pero como en el 2001 creo, pusimos la tienda y la quitamos como hasta en el 2000, creo que la quitamos en el 2005. No recuerdo bien de verdad las fechas porque ya hace mucho, pero sí, al final la quitamos y pues nada, ya como que ya no estaban bien las cosas en casa, así que bueno, ya comenzamos a quitar tienda y eso. Y sí, ese fue como los primeros así, las primeras responsabilidades, como les digo, que yo tenía como en un trabajo, pero no percibía ningún sueldo. Es más, al contrario, era como muy esclavizante porque, no sé, el día del niño queríamos salir, queríamos que mi mamá nos llevara a algún lugar y no, porque se pierde la venta de la tienda y bueno, ya sabrán, ¿no? Pero aún así, la verdad es que yo disfruté mucho, mucho, mucho eso. De hecho, a mí me gusta mucho, mucho, pues ese servicio, ese ser servicial, me gusta bastante y yo siempre he querido como poner algo así, no como una tienda como tal, pero sí un negocio donde yo pueda, no sé, donde yo tenga ese manejo de dinero y cosas así, como administrar más que nada. Me gusta, me llama la atención y sí, fueron como las primeras cosas que tuve así como de lo que se llama un trabajo, ¿no? Y bueno, también en el mercadito ahí le ayudábamos a la señora que hacía, en Acapulco hay loncherías, no sé si aquí haya o así les llamen, pero esas donde venden tortas y esquimos y hot cakes y cosas así, ¿no? Entonces en Acapulco les llaman loncherías y había una lonchería justo enfrente, así nada más dabas 3 pasos y estaba la lonchería y pues ya la señora como que nos decía, ven, ayúdame. Y obviamente como niños nosotros, bueno, yo que era la mayor, pues yo quería como comprar o comer cosas que preparaban ahí y que para mí eran deliciosas, que hot dogs, que mini pizzas y que hamburguesas y cosas así. O sea, yo quería comer, pero pues mi mamá, supongo que por salud no nos daba como todo el tiempo, así compren, ¿no? Entonces la señora le ayudábamos como a picar verdura, le ayudaba a limpiar, a barrer, a cosas así, y la señora nos pagaba con mini pizzas, con hamburguesa, con hot dogs, con papitas, o sea, con cosas así de lo que vendía. Y ay, era súper, a mí no me importaba el dinero, o sea, lo que me gustaba era que me pagaba de esa manera, con comida. Y pues sí, muchachas, así fueron mis trabajos. Les digo que la mayoría los disfruté, a excepción del que ya les conté, pero pues me ayudaron a crecer y a saber qué era lo que quería y lo que no quería, a saber cómo para dónde dirigir mi vida prácticamente, porque pues ahora lo que hago me gusta bastante, me gusta mucho compartir con ustedes, he creado bastantes cosas y también pues me he conocido muchas personas que me ayudan a crecer
y en esta plataforma que pues la verdad es que no es nada fácil aguantar muchas cosas, pero estoy muy contenta, o sea, yo no puedo quejarme de esto, me gusta bastante, esto también me gusta, esto que estoy haciendo, maquillarme, me gusta, y yo sé que no lo sé hacer bien, yo sé que no soy ninguna experta ni nada, pero también sé que tengo muchas historias que contarles y que son buenas y son muy entretenidas, así que no sé. Mientras me maquillo, mientras hago algo que me gusta, pero que como sé que no lo hago tan bien, por eso es que lo pongo en este canal donde hay un poquito de todo y pues sí. Así que pues nada, muchachas, nada más me voy a poner un poquito de labial para terminar este maquillaje y se estarán preguntando por qué siempre utilizo como estos colores. Pues yo siento que estos son como que los que me van bien por mi color de piel, como tonos así como tierra, como color vino. Vean, solamente me puse una capita de rímel porque, ay, ahorita me voy a limpiar aquí porque me manché. Porque prácticamente me voy a quitar este maquillaje ahorita, ya es tarde por acá y me tengo que bañar o me quiero ir a bañar. Pero pues nada, les voy a mostrar como bien terminado esto. Me voy a poner un labial que hace rato que no uso, que creo que es más bien un gloss. Así que pues nada, ese me voy a poner a ver qué tal. Y bueno, pues así es como queda el maquillaje. Como pueden ver, no le eché como mucha, nada más es como algo que yo haría así como muy sencillito para salir a hacer algunas cositas y eso. Que bueno, pues ahorita no se puede lucir nada por el cubreboca, pero de todas maneras como que es algo que yo me haría así normalito. Y estos son como los colores que yo utilizo normalmente. Así que bueno, muchachas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mis chocoaventuras en los trabajos. La verdad es que no he tenido muchos, como les digo, pero pues todos aportan algo para hacerte crecer como persona, tanto en lo laboral como de verdad como para tomar una decisión para ti y sobre todo para decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que quieres ser, si te gusta, si no te gusta, porque yo sé que hay muchas mamás que trabajan y que les encanta y que prefieren trabajar antes de que estar en su casa. Y sí, yo lo entiendo porque yo lo que prefiero es estar en casa y salir, o sea, que salir a trabajar, ¿no? Y está súper bien, ¿no? Yo creo que ambas cosas están muy bien y no es que seamos mantenidas estando en casa, siempre podemos hacer algo más y aparte ya las labores de la casa ya son pues, bastante pesadas. Entonces, pues sí, espero que les haya gustado este video. No olviden escribirme aquí abajo cuáles han sido sus trabajos o si nunca han trabajado en la vida, porque pues yo sé que hay personas que no han trabajado nunca como así bien recibiendo un sueldo en su vida. Y nada, nos vemos en el próximo.